Gracias, Carlos. No están castigados. Yo les invito para que vayamos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 19, del 25 al 30. Juan 19, 25 al 30. Dice la Escritura de la siguiente manera: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No estamos en la Semana Mayor, no es el viernes de la crucifixión, no es ni siquiera la resurrección. Pero sin embargo, decidimos considerar este pasaje breve, en donde Juan nos narra al menos dos cosas importantes a las que quiero hacer referencia. La primera de ellas nos narra que había un círculo alrededor de Jesús, un círculo de creyentes, un círculo de discípulos que habían seguido al Señor desde su manifestación pública y que empezaron a estar siempre con Él, siempre cerca de Él. Pero Juan se encarga de narrarnos precisamente varias etapas de esta relación entre discípulos y maestro. Había diferentes seguidores de Jesús, ¿verdad? Pero al poco tiempo de su ministerio, conforme lo fueron conociendo, se fueron alejando de Jesús, fueron dejando de ser seguidores de Jesús. Son aquellos que después de haber sido alimentados, querían que se les siguiera alimentando y finalmente decidieron mejor ya no seguirlo. Jesús le pregunta a los discípulos, aparte, ¿ustedes también se quieren ir? Y contestan que no, que ellos van a estar con Él todavía. Al poco tiempo, cuando ocurre el arresto de Jesús en el huerto, sucede la desbandada. Una buena cantidad de los discípulos del Maestro lo abandonan por completo y se van. Vea, en los momentos más difíciles de la vida del Maestro, de la vida del Señor Jesús, la gente se fue retirando de Él. Después de su arresto, cuando va camino hacia la casa del sumo sacerdote, solamente le siguen dos de los discípulos. Y eso a la distancia, lejos, retirado. Juan, el autor de este evangelio, y el apóstol Pedro. Una vez en el patio del sumo sacerdote, o del palacio del sumo sacerdote, Juan interviene para permitir que Pedro entre al lugar donde está siendo juzgado, entre comillas, el Señor. Y ahí ocurre otra desbandada. Pedro decide negar a Jesús y se va. Ya no quiso más ser su discípulo. Tan real fue la decisión de Pedro de no ser más discípulo de Jesús, que cuando Jesús resucita de entre los muertos, Marcos nos narra este pasaje en particular que dice que cuando los ángeles dan instrucciones a las mujeres de que vayan a avisar a los discípulos, dice: vayan y digan a los discípulos o a sus discípulos y a Pedro. Vea, a Pedro ya no lo cuenta como discípulo,
porque él mismo decidió retirarse. Pero sin embargo, cuando ocurre la crucifixión, en los momentos más amargos, más difíciles en la vida del Señor, solamente hay un círculo selecto. 4 mujeres, hay algunos que consideran que eran 3, pero aquí menciona 4 el apóstol Juan, ¿verdad? Y él mismo. Era un círculo muy estrecho que habían soportado todo, habían acompañado al Maestro hasta sus últimos momentos en su muerte en la cruz del Calvario. De aquí podríamos hacernos una buena pregunta, usted y yo también, en relación con nuestro discipulado, en relación con nuestra fe en Jesús. ¿De qué tipo de seguidor es usted de Jesús? Es como aquellos que después de haber sido alimentados gratuitamente, después de haber hinchado su vientre de comida, decidieron no seguir al Maestro. Ocurre muchas veces que cuando si analizamos un poquito nuestra vida personal, cada uno en lo personal podemos hacer esto y darnos cuenta que en muchas ocasiones hemos sido alimentados por el Señor. No tanto físicamente, aunque incluye eso, su provisión diaria no falta. Siempre tenemos que llevarnos a la boca. Pero también nos alimenta el Señor en los tiempos más difíciles, cuando pasamos por pruebas y luchas espirituales. Su alimento, su palabra, viene a fortalecernos, viene a animarnos, viene a empujarnos a seguir confiando en Él como nuestro Salvador y Rey. Pero sin embargo, hay muchos que dejan de seguir al Señor, deciden alejarse de entre nosotros y se van. Algunos por mucho tiempo, hasta que el Señor va y los alcanza y los trae otra vez a su redil. Otros temporalmente se alejan y es cuando experimentan las peores pruebas de su vida, cuando están lejos de la comunión con los amados y lejos sobre todo de la comunión con su Salvador personal, con su Dios. Hay otros que, como los mismos discípulos, una vez que Jesús fue arrestado, se fueron lejos, asustados, espantados, temerosos de ser arrestados también por ser seguidores de Jesús. Muchas veces quizás algunos de nosotros seamos como ellos, que cuando se demanda de nosotros testimonio fiel, decidimos darle el espaldarazo a Dios y hacernos del lado del mundo. Nuestra fe es puesta a prueba constantemente. Somos puestos a prueba en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Pero cuando se demanda nuestra mayor poder de testificar ante los perdidos, a veces caemos de eso y renunciamos a seguir al Señor. Ya sea para recibir cierto respeto por parte de los incrédulos, ya sea para recibir algún tipo de ayuda por parte de ellos, o simplemente para no ser reconocido como un cristiano en esos tiempos actuales. ¿De qué clase de seguidor es usted, mi hermano, mi hermana? ¿O es de aquellos que siguen al Maestro a la distancia, como lo hacían Juan y Pedro al principio? No lo abandonaron, no estaban con él ahí, pero de lejos lo estaban siguiendo. Quizás sus ojos lo alcanzaban a ver a la distancia, pero no se atrevían a estar ahí junto a él. ¿Somos acaso usted y yo un seguidor de Jesús solamente de lejos, a la distancia, mientras no nos comprometa, mientras no demande de nosotros una entrega completa? Preferimos ver los toros desde la barrera, ver que otros trabajan y hacen por el Señor y sirven a su Señor con todo su corazón, mientras que usted y yo no lo estamos haciendo nada. Estamos siguiendo a Jesús a la distancia. Nos identificamos con Él solamente cuando necesitamos. Estamos con Él simplemente cuando el agua nos está llegando al cuello. Buscamos de su ayuda, de su intervención en nuestra vida, solo cuando lo estamos necesitando con urgencia.
Una vez que pasa la tormenta, volvemos a ver a la distancia a Jesús, pero no mantenemos una relación personal con Él. O quizás seamos como aquel círculo estrecho que estaba junto al Maestro, junto a la cruz. Eran contados. Con los dedos de una mano se contaban los seguidores de Jesús en aquellos tristes momentos en que Jesús estaba dando su vida por nuestros pecados. En los momentos más difíciles de la vida del Señor. Pero sin embargo, había mujeres fieles. Un solo varón fiel. Con razón abundan en las iglesias las mujeres y los varones no aparecen por ningún lado. A veces. Tuve hace muchos años una campaña evangelística en lo que es Camargo, en Tamaulipas, y la iglesia que hospedaba la campaña, habló conmigo el pastor y dice: pastor, quiero decirle con mucha pena, dice que aquí la iglesia es de puras mujeres. Y luego, ¿dónde están los esposos? ¿Dónde están los hijos? Dice: hermano, no sé por qué razón, pero aquí solamente mujeres hay. Qué triste, ¿no? Que solamente mujeres se atrevan a levantar su mano y a reconocer a Jesús como su Salvador personal y a seguirlo, no importa dónde el Señor los quiera llevar. Juan estaba ahí al lado de la cruz, junto con María, la madre de Jesús, junto con la madre de los hijos de Zebedeo, junto con María Magdalena, que estaba también por ahí. Cada uno tenía su razón para estar ahí al pie de la cruz. Cada uno tenía su motivo, por lo cual había soportado hasta lo último y estar sin vergüenza, sin ser avergonzados por ser seguidores de Jesús, ahí cercanos a la cruz. Quizás en el momento más difícil, cuando tal vez los soldados mismos los alejaron de ahí, pero nunca se fueron tan lejos. Había una sola razón por la cual se mantenían ahí al pie de la cruz: su fidelidad, su fe para con el Señor Jesucristo, y una gratitud que no les cabía en el corazón por lo que Dios, el Señor, había hecho en sus vidas. Por supuesto, la madre de Jesús estaba ahí porque era su hijo, y le dolía en el alma verlo en tal circunstancia, en tal necesidad. Pero dice Juan, ninguno de los evangelios nos dice que estaba llorando o que llorara por alguna razón en algún momento. No dice nada. Una mujer callada que sufría el dolor de la pérdida de su ser amado. María Magdalena, María, mujer de Magdala, la ciudad de Magdala estaba en la orilla suroeste del mar de Galilea. Le seguía a Jesús por una razón importante: su gratitud que tenía por lo que había hecho en ella. Dice la Escritura que había sido liberada de 7 demonios. Y no hacemos referencia, por supuesto, a aquella mujer de la cual mencionan los otros evangelistas, que era de mala vida. No era ella. Pero sí pasaba por una situación difícil. Y Jesús le liberó de toda esa obra que los demonios estaban haciendo en su vida. Ahora podía vivir una vida libre y decidir a quién adorar, a quién servir. Y no se equivocó al escoger a Jesús como el Salvador de su vida y hacerlo como su Señor. Porque más adelante la tenemos incluso cuando el Señor resucita de entre los muertos. Es de las primeras mujeres que van al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Aunque no lo encuentren ya, pero llevaba en su corazón el deseo de servir a su Maestro hasta las últimas consecuencias. Yo me pregunto, y quiero preguntarle a usted también, ¿de cuál clase de seguidor es usted? ¿Es de ese tipo de seguidores que siguen a su Maestro, a su Señor, por la gratitud que hay en su corazón, por la obra hecha en usted? ¿O solamente es un asiduo asistente a las obras del Señor?
Qué importante es. Y el hecho de que estas mujeres y Juan mismo hayan llegado hasta esos extremos de seguir a su maestro, nos lo da una razón importante que Juan menciona también aquí. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús. Perseveraban con él. Perseveraban en seguirlo. Se mantenían siendo seguidores fieles de Jesús hasta las últimas consecuencias. Hoy, para ser un seguidor de Jesús de esa clase, necesitamos también cerrar el círculo entre nosotros y el Señor Jesús. Estrechar nuestra relación personal con Él, porque Él es el que al final de cuentas habrá de ayudarnos a superar cualquier situación por la que estemos pasando. Él nos ha asegurado tal ayuda personal que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Él tenemos el recurso que necesitamos para poder sobrevivir a estas pruebas que se nos avecinan. Por Él es que podemos sobrevivir a una vida mucho mejor y abundante que la que estamos viviendo en la actualidad. Dice la Escritura, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hay una lección importante que Juan nos está presentando frente a este cuadro que tenemos enfrente. Pensemos en Jesús, está pasando por la prueba más amarga de su vida, está a punto de morir, está a punto de entregar su vida para poder llevar a cabo el plan de redención, a fin de que podamos ser rescatados o redimidos, o que podamos reconciliarnos con Dios para una vida eterna. Es ahí donde está pagando todo el precio de nuestros pecados. Pero sin embargo, aunque está pasando por un sufrimiento terrible, aún se fija en el sufrimiento de otros, su propia madre. Le preocupaba al extremo qué iba a pasar con ella. ¿Qué va a pasar ahora que él ya no esté allí? José, según algunos comentaristas, consideran que ya no estaba vivo. María era viuda. Los hermanos de Jesús no eran creyentes todavía en él como el Mesías. Por lo tanto, a él le preocupaba en manos de quién dejaría a María, su madre. Y quizás repasando a los que estaban a su alrededor, vio a Juan. Dice Juan que vio al discípulo que él amaba. Juan mismo. Había una estrecha relación personal entre Juan y Jesús. Muy estrecha. Su amor por Jesús había crecido en base a esa relación, en base a ese conocimiento que de él tenía. Y aunque había cierto parentesco de sangre, lo que realmente estaba fortalecido eran los lazos espirituales, la fe en su Salvador, la fe en su Mesías, no en el primo, sino en el Salvador del mundo. Había tal relación personal entre ambos que su amor había crecido hasta el punto de decidir poner en sus manos el cuidado de la autora de sus días. ¿Cómo está su relación personal con Jesús? ¿Lo busca? ¿Ora con Él? ¿Lee su palabra? Cuando tiene oportunidad, habla de Él. Cuando Dios nos pone las oportunidades enfrente, y vaya que nos las pone, ¿qué decidimos hacer? ¿Hablarle a las personas del amor que tenemos para con nuestro Salvador o del amor que Él tiene para con nosotros? Porque al parecer es uno solo. Cuando se estrecha tanto la relación, dicen que
entre más amamos a una persona, o más la aborrecemos, o más la amamos, dependiendo de las cualidades que vamos descubriendo en esa relación con aquella persona. Por eso los novios a veces deciden casarse, ¿verdad? Porque les gusta uno al otro, el carácter, la personalidad, la forma de conducirse, qué sé yo. Entre más amamos a una persona, entre más la conocemos, más la amamos, por supuesto. Y tal es el conocimiento que Dios tiene de usted y de mí, que entre más nos dediquemos a conocer a Jesús como Salvador personal, nuestro amor irá en aumento día con día. Su amor será tan importante para nosotros como el amor de mi papá o de mi hermano o de mi tía, quien sea. Mientras aumente mi conocimiento de Jesús, más aumentará mi amor por Él. ¿Qué tanto conoce usted a Jesús? ¿Ya lo conoció como su Salvador personal? ¿Ya lo conoció como su Señor? Porque a veces aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero no lo aceptamos como nuestro Señor. Él quiere señorear en nuestra vida, ser el Señor de nuestra vida, pero a veces lo frenamos muchas veces en su actuar a favor de nosotros, porque no queremos que intervenga en algunas áreas de nuestra vida, que escondemos muchas veces de Él. Necesitamos entregarle a Jesús todo nuestro ser, todo lo que hay en nosotros. Tenemos que dejárselo en sus manos para que Él de veras cambie y transforme nuestra vida, tal y como Él desea hacerlo todos los días con nosotros. No deje que usted mismo sea el Señor de su vida, porque a veces como que nos subimos al trono nuestro, ¿verdad? Y bajamos a Jesús de Él. ¿Cuántas veces nos enojamos o nos molestamos con alguien y decimos, ahora me bajo del trono, me vas a conocer? ¿Ah? Eso no debe suceder en nuestra vida. Si Jesús es nuestro Salvador, tiene que ser nuestro Señor. Dejemos que Él gobierne nuestra vida, nos dirija en la toma de decisiones, dirija nuestro caminar. Aprendamos a ser obedientes y sujetar nuestra voluntad a la suya. Y dice la Escritura algo importante, que desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué usa el término mujer y no madre? Es algo que se le critica muchas veces a Jesús. En las bodas de Caná de Galilea, cuando la madre le dice, no tienen vino aquí los novios, ya se lo chuparon todo, no hay, ¿verdad? Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y ahora cuando está en la cruz y ve a María, le dice, mujer. Hay una razón que muchas veces no entendemos o no queremos ver. Es que está la relación que hay entre ambos, de madre e hijo, que la está viendo que está sufriendo terriblemente. Deja de pensar en sí mismo, en su propio sufrimiento, para poner sus ojos en el sufrimiento de María. Y quiere ayudarle a sobrellevar ese sufrimiento. Tal y como aquel profeta anciano, cuando fue presentado Jesús en el templo, le dijo que una espada traspasaría su alma. Imagínense el dolor de aquella mujer de ver que su hijo está muriendo y no puede hacer nada. El término mujer, en este caso Jesús quiere cambiar de dirección la vista de Jesús, que lo vea a Él no como el hijo de sangre, sino que lo empiece a ver de manera espiritual, como su Salvador. Si pone su fe y su confianza en Él como su Salvador, entonces recibirá una ayuda tremenda, fortaleza tremenda, porque Él estará fortaleciendo su fe, su confianza, y alentará su corazón y sobrellevará sus cargas también. Esta es la promesa que Él nos ha dado a usted y a mí. Dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
si Jesús es nuestro Salvador, nada nos faltará. Y hago referencia no solamente al término físico, es decir, la provisión diaria, sino que aún en los momentos más tristes de nuestra vida, Él va a estar allí a nuestro lado. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, conoció todo el dolor que todo ser humano puede experimentar en su propia vida personal. Él lo sufrió con creces. Por lo tanto, Él es capaz y puede ayudarnos a sobrellevar nuestros dolores. La pérdida de un ser querido es algo tremendo, pues cuando pasamos por esa situación, nos damos cuenta que, aunque hay dolor y tristeza por la pérdida de aquel ser querido, sabemos que hay gozo en nuestro corazón, porque sabemos que algún día nos volveremos a ver. Y Él está a nuestro lado para fortalecernos, para guiarnos en nuestro diario caminar con Él. Desde aquella hora la recibió en su casa. ¿Qué disposición había en Juan para hacerse cargo de la madre de aquel a quien tanto amaba? Con Juan iba a tener lo principal, amor. Un amor no solamente filial, pero un amor espiritual que le uniría estrechamente juntamente con su Salvador, con su Señor. Y por supuesto, Él se preocupaba desde entonces, dice, porque desde aquel entonces la recibió en su casa, como si fuera suya. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado un amor semejante, que no es su padre o no es su madre o no es familiar directo suyo, pero cómo le ayuda a usted. ¿Cuántos en algún momento fuimos criados o por abuela o por tíos o por parientes, en donde recibimos todo el amor que nos hizo falta en su momento y tuvimos la ayuda de ese familiar cercano? Quizás sean pocos, pero ha habido mucha gente en esa situación. Y María tuvo un lugar especial en la casa de Juan. Es interesante, tanto Pedro como Juan tenían casa en Jerusalén. Juan era hombre de buena posición económica, tenía casa en Jerusalén, tenía casa en Galilea también. Allá estaba su empresa de pesca, ¿verdad? Y en Jerusalén tenían casa. Por lo tanto, dice que desde aquel momento la recibió en su casa. Estaban en Jerusalén. Entonces fue bienvenida. Fue bienvenida a la casa de Juan. Y desde entonces estuvo con él. Perseveró juntamente con Juan. La vemos en el aposento alto, obedeciendo el mandato de Jesús de ir y esperar precisamente lo que hoy estamos celebrando, el día de Pentecostés. Todos estaban juntos y entre esos estaba María también, esperando con ansia la venida del Espíritu Santo, que había de guiarles en su nueva vida en la inauguración de la iglesia. Es Juan quien registra tres de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz. Que la tercera, la quinta y la sexta. Tres palabras pronunciadas en la cruz del Calvario. Juan las registra precisamente aquí. Y dice la siguiente, dice en el verso 27, después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Para que la escritura se cumpliese. Vea cuántas profecías bíblicas referentes al Mesías se cumplieron precisamente en la persona de Jesús. Más de 350 profecías bíblicas tienen su cumplimiento en una sola persona, en Jesús. Según algunos consideran que para que algunas cuantas de estas profecías se cumplieran en una sola persona, era algo rarísimo, que la forman en una ecuación, un número 84 con 97 ceros adelante. Imagínense cuántas probabilidades habría, casi nulas. Pero en Jesús se cumplieron más de 350 profecías. Tengo sed. ¿Puede usted imaginarse la situación de Jesús
Había pasado el arresto en la noche anterior, había sido maltratado en ese juicio. El viernes había sido maltratado también en el juicio con Pilatos. Y ahora, al ser crucificado, sus manos y pies habían sido horadados, su cabeza había sido traspasada por las espinas o aquellas coronas de espinas. Las heridas de Jesús estaban infectadas por completo. El dolor era intenso. Y las mismas heridas infectadas habían causado una tremenda fiebre en su cuerpo. Una fiebre terrible. ¿Usted cree que no iba a tener sed? Pues claro, claro que sí. Buscó ayuda en su necesidad y dijo, tengo sed. Y la respuesta del hombre, ¿cuál fue? Dice que alguien fue por ahí, tomó una vara, vamos a decirlo, puso una esponja al final, la mojó en vinagre y se la dio, la puso en la boca de Jesús. Y dice la Escritura que solamente sintió un poco la esponja y ya no quiso beber. No quiso beber. Los otros evangelios registran burlas, insultos contra Jesús en ese momento. Juan no registra ningún insulto para con él. Simplemente dice la Escritura, dice Juan, dice que después de haber tomado, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esa vasija de vinagre que había ahí era vino agrio realmente, vino agrio, del más corriente que pueda haber, el que usaban los soldados para emborracharse, ¿verdad? Alguien más dice por ahí que se le había añadido mirra, ¿verdad? De modo que servía como una bebida, como una droga para ayudar a aliviar un poco los horrores de la muerte por crucifixión. Pero Jesús no la bebió, solamente mojó sus labios. Y habiendo hecho eso, dice la Escritura, dijo, consumado es, consumado es. Todo está hecho ya. Todo está terminado. La obra de la redención, la obra de nuestra salvación, había sido terminada con su muerte en la cruz del Calvario. La palabra que usan muchas veces para traducir esta consumado es la palabra tetelestai, que en griego la usan los esclavos. Cuando el amo le da una orden de que vaya a hacer algo, el esclavo va y hace lo que tiene que hacer, regresa y le dice, amo, lo que tú me dijiste que hiciera, ya fue hecho. ¿Qué más manda el amo? Jesús está diciendo en esos momentos, Padre, ya lo que tú me mandaste a hacer, ya fue hecho. Ya fue hecho, todo está consumado, todo está listo ya. El plan se ha completado, la salvación ya está realizada. Y una vez habiendo dicho esto, dice la Escritura, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. De él salió, él decidió entregar su vida. En otras ocasiones lo había mencionado. Hablando de su vida, dice, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De manera que nadie se la quitaba, él voluntariamente entregó su vida. Voluntariamente. Hacía falta de que un voluntario de esa naturaleza surgiera para que ocupara nuestro lugar. Él decidió ser ese voluntario. Aún en su lucha que tenía con el Padre en el huerto, antes de su arresto, dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Queriendo decir con ellos, si hay otra forma de salvar al mundo, si hay otra forma de llevar a cabo ese plan de redención, lo voy a hacer. Pero si no hay otra forma, yo me sujeto
a tu voluntad. Voluntariamente decidió entregar su vida por usted y por mí. Nadie lo obligó. Él decidió dar su vida por usted y por mí. ¿No le parece eso? Con esto quiero terminar. Motivo más que suficiente para decidir ser un servidor de Él. Aquellas mujeres le sirvieron como nunca a Jesús. Siempre estaban cerca de Jesús para ayudarle en sus necesidades materiales. Fueron a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús una vez que se le fuera permitido. Magdalena misma puso a sus pies todo lo que ella tenía, sus bienes los puso a sus pies. Ahora usted y yo, ¿qué ponemos a los pies de Jesús? Dinero, no tenemos dinero. Tan miserable soy yo como lo es usted también. No tenemos dinero. O dígame, alguno de ustedes ya no trabaja porque tiene tanto dinero. Trabajamos por esa necesidad. No hay nada de valor que usted y yo podamos darle al Señor o poner a sus pies. Solamente aquello por lo cual Él pagó tan alto precio, nuestra vida. Si usted y yo no somos capaces de poner nuestra vida a los pies del Señor, entonces podemos ser contados entre aquellos seguidores que abandonaron al Señor, que abandonaron en el huerto, que se fueron todos y dejaron solo a aquel que había de dar su vida por nosotros. ¿Qué clase de seguidor es usted? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por Él? Fue lo que dijo Pedro. Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Yo estoy hasta para dar tu vida por ti. Y dijo el Señor: Pedro, no va a pasar, no va a cantar el gallo hasta que tú me hayas negado 3 veces. Como así sucedió realmente. Pedro lo negó. ¿Qué clase de seguidor somos usted y yo? ¿Somos discípulos de Jesús? ¿O somos discípulos del pastor? ¿O somos discípulos de alguien más? Si Jesús es nuestro Salvador, hagamos de Él nuestro Señor y hagamos la entrega de nuestra vida por completo y que Él decida de qué manera usarnos para honra y gloria suya. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar un último canto antes de salir. Vamos a cantar la primera estrofa del 347. Tuyo soy, Jesús.